Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 226. Hoy seguimos en Job, vamos a traer a conclusión nuestra lectura de Job con el capítulo 42 y comenzaremos el libro de los Salmos con el Salmo 1 y 2. El capítulo 42 de Job trae final a la historia de Job. Comienza en los primeros 6 versos con la última contesta de Job a Jehová. En su respuesta a Jehová, Job admite que Dios siempre tenía la razón en lo que le sucedió a Job. Admite que habló sin entendimiento y que las cosas cuales les habían sucedido actualmente contenían misterios maravillosos, los cuales no podía comprender. El verso 5 es bastante reconocido, en donde Job explica que su teología de Dios no era lo suficiente y no comparaba con haberlo conocido de verdad. Finalmente, en el verso 6, Job hace en respuesta al discurso de Dios lo que no hizo en respuesta a los discursos de sus amigos, lo cual es arrepentirse. Sin embargo, Job no se arrepiente por males que hubiese hecho para provocar sus circunstancias, sino por sus palabras en tiempos de angustia. En los versos 7 al 9, Jehová corrige a Elifaz, Bildad y Zofar por haber aconsejado falsamente a Job y por no haber hablado rectamente de Jehová. En un torno de eventos, Jehová les indica que tomaran 7 becerros y 7 carneros como holocausto y que se presentaran delante de Job para que Job orara por ellos. Noten al final del verso 9 que Jehová aceptó la oración de Job. Deben notar que Eliú no está incluido en la reprensión de los amigos. Esto probablemente es por la manera en la cual habló con Job. Aunque sus palabras eran agudas, Eliú fue paciente en esperar su turno, admitió que sentía ira, pero no actuó con ira, y dijo haber hablado por revelación divina. Aunque sus palabras también eran acusatorias y cerradas en cuanto a su perspectiva, parece no haber afligido a Job de la manera en la cual lo hicieron sus compañeros. Recuerden que Eliú también reprendió a sus compañeros por su falta de sabiduría con Job. La historia termina en los versos 10 al 17 con la explicación de la restauración de Job hasta su muerte. Luego de haber orado por sus amigos, Dios le quita la aflicción de Job, indicando que su enfermedad curó. Noten al final del verso 10 la mención de que Dios le dio a Job el doble de lo que antes tenía. Su relación con sus hermanos, de en donde se supone viniera su Redentor, se arregló con la reconciliación de sus hermanos y hermanas. Noten los versos 12 y 13. En el capítulo 1 vemos que Job tuvo 7,000 ovejas y aquí tiene 14,000. Vimos que tuviera 3,000 camellos y aquí tiene 6,000. En el primer capítulo tuvo 500 yuntas de bueyes y 500 de asnas y aquí tiene 1,000 yuntas de cada uno. Sin embargo, Job no tiene ahora 20 hijos, o sea, 14 hijos y 6 hijas, sino que se nos menciona solo 7 hijos y 3 hijas, iguales a los que tuvo antes de su calamidad. El motivo de esto es que los hijos de Job solo murieron, no se perdieron. Job mismo hizo alusión a la eternidad en donde los muertos eran libres de sus cargas y sus hijos originales de la historia lo esperaban en la eternidad con Dios. Por lo tanto, aunque no lo tuviera todos con vida, Job sí tuvo 20 hijos. Noten la mención de las hijas de Job en los versos 14 y 15. Aunque es notable que sus hijas fueran hermosas, es más notable que Job les dejara herencia entre sus hermanos. Esto no era práctica común en las culturas primitivas. Job vive 140 años luego de su calamidad y ve hasta sus tataranietos. Esto nos trae al final del libro de Job y al comienzo del libro de los Salmos. Los Salmos se componen de 5 libros o 5 himnarios particulares y dependiendo en la traducción cual estás leyendo, es posible que los veas marcados en sus respectivos capítulos. El primer libro trata desde el Salmo capítulo 1 hasta el Salmo 41. El segundo se compone de los capítulos 42 al 72. El tercero se compone de los capítulos 73 al 89. El cuarto se compone de los capítulos 90 al 106. Y el quinto se compone de los capítulos 105 al 150. Los salmos fueron escritos por una gran variedad de compositores, incluyendo al rey David, de quienes más salmos conocemos, Salomón, Moisés, Asaf,
Hemán, los hijos de Coré y otros más y algunos desconocidos. Su composición duró un espacio de aproximadamente 1000 años y su uso fue para los cánticos del templo. Son referenciados en múltiples libros de la Biblia y aún en el Nuevo Testamento se citan en varios lugares, indicando que fueran comúnmente utilizados en el templo de Herodes como también en la iglesia primitiva. El Salmo 1 es comúnmente atribuido a David por escritos del Talmud. Todos los salmos son poesía hebrea y debemos notar algunos componentes de este género mientras seguimos por el libro. Notarán de inmediato que los salmos no riman. La literatura hebrea no rimaba de la manera en la cual los poemas y los cánticos modernos típicamente riman. En vez, utilizaban repetición de conceptos o rima de pensamiento. Noten en el Salmo 1 el uso de este estilo en su formato. El justo no anduvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores. Su delicia está en la ley de Jehová, y medita en la ley de día y de noche. Pueden ver el concepto en todo el escrito. Este salmo va en línea con la teología común del Antiguo Testamento, cual hemos notado en previos lugares como una teología de retribución. En esta teología se cree que el justo prospera mientras que el injusto perece. Es preciso que este salmo viniera justamente luego de nuestra lectura en Job, cual trataba en gran parte acerca de las imperfecciones en la teología de retribución. El Talmud explica que los salmos 1 y 2 eran los favoritos de David. Al leer el Salmo 1 es fácil saber por qué. Primeramente, tiene un formato simple. Segundo, su mensaje es algo que David actualmente vivió en su vida personal. Ahora, aunque hemos notado algunos de los errores en la teología de retribución, debemos notar que David, aun viendo la injusticia de Saúl y su aparente prosperidad en sus campañas militares, mantuvo paciencia esperando que Dios tomara en cuenta su injusticia. No olvidemos que David murió siendo justo sin ver que se ejecutara el juicio sobre Joab. También nos vale notar que David actualmente vivió su vida de esta manera, pensando en su huida de Jerusalén frente a Absalón, que tal vez Dios lo estuviera juzgando por su iniquidad. Este no fue el caso y David regresó a su trono luego de la muerte de Absalón, pero nos indica el corazón de David en escribir acerca de los caminos de los justos y de los injustos. El Salmo 2 comienza con la descripción de hombres malvados o hombres en poder como reyes y príncipes tramando contra el ungido de Dios. En este instante sería David. Los primeros 3 versos utilizan del mismo mecanismo de rima cual mencionamos en el primer capítulo para describir el complot contra el ungido de Dios. Mientras tanto, en el verso 4 se nos describe a Dios como riéndose de sus tramas. Este es uno de solo 3 versos en la Biblia cuales describen directamente a Dios riéndose. Los 3 versos se encuentran en los Salmos, aunque otros versos en la Biblia mencionan a Dios como regocijándose y gozándose. Los versos 4 al 6 describen la reacción de Dios, primero riéndose de ellos y luego turbando sus tramos en su ira. Noten en el verso 6 la declaración de que el rey puesto por Dios fue asignado en Sión. Sión en los Salmos es una referencia a la ciudad de Jerusalén. En los versos 7 al 9 deben notar un texto conocido, el verso 7, en el cual David menciona las palabras de Dios hacia él: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, los cuales se utilizan más adelante como descripción de Jesús. Los versos 7 al 9, como es común a otros de los salmos de David, son asociados con descripciones del Mesías. Jesús era hijo de Dios y su futuro reino será con una vara de hierro y semejante a lo que explica el verso 9. Los versos 10 al 12 traen fin al salmo con una amonestación de los labios del ungido de Dios, en alguna manera el salmista, en otras maneras el Mesías mismo, a que los reyes de la tierra se sujetaran al ungido de Dios. Noten en el verso 12 la amonestación a honrar al Hijo. Jesús mismo hace alusión a este verso en Juan capítulo 5, versos 22 al 23, aunque no cita el salmo explícitamente. Estos han sido los capítulos 42 de Job y los primeros 2 capítulos del libro de los Salmos. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios le guarde.